Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a estudiar acerca del uso de las expresiones condición necesaria y suficiente y también métodos de demostración. Bien, iniciamos con condición necesaria y condición suficiente. Es muy usual en matemática el uso de este tipo de expresiones, condición necesaria y suficiente, condición suficiente pero no necesaria, o condición necesaria pero no suficiente y otras variaciones, ¿sí? ¿En qué caso hemos utilizado este tipo de expresiones? En los casos en los que nos referíamos a proposiciones que eran implicaciones, ¿sí? Esta era una de las maneras de leer una implicación. Ahora, ¿qué significado tienen este tipo de expresiones? Bueno, para poder dar cuenta acerca del significado, será necesario saber y analizar el valor de verdad tanto de la implicación directa, P implica Q, como de su recíproca, Q implica P. ¿Está bien? Bien, vamos con esta definición. Sea la implicación P implica Q, si el valor de verdad de esta implicación es verdadero, bueno, en tal caso diremos que el antecedente P es condición suficiente para el consecuente Q. ¿Está bien? Y equivalentemente diremos que el consecuente Q es condición necesaria para el antecedente P. Bien, y ahora, ¿qué pasa si la implicación P implica Q es falsa? Bueno, en ese caso diremos que el antecedente P no es condición suficiente para Q, ¿sí? Y que el consecuente Q no es condición necesaria para el antecedente P. ¿Queda claro? Bien, ahora veamos lo siguiente. Cuando analizamos el valor de verdad de la implicación directa y de su recíproca, pueden ocurrir distintos casos, ¿sí? Que esta implicación sea verdadera y que su recíproca sea también verdadera, o que esta implicación sea verdadera y esta otra falsa, y otras combinaciones de valores de verdad tenemos también para estas dos proposiciones. Vamos analizando cada uno de ellos. En el primer caso tenemos si el valor de verdad de la implicación directa y de su recíproca son ambos verdaderos, en tal caso diremos que P es condición necesaria y suficiente para Q. ¿Y eso por qué? De esta primera, nosotros sabemos que P es condición suficiente para Q. Y de esta otra, sabemos que P es condición necesaria para Q. Por lo tanto, haciendo la conjunción de esas dos expresiones, obtenemos esta otra. P es condición necesaria y suficiente para Q. ¿Está bien? Bien, veamos otro caso. Bueno, también se verifica aquí que el valor de verdad de la doble implicación es verdadero. El siguiente caso es cuando la implicación directa es verdadera, pero su recíproca es falsa. Bien, en ese caso, ¿qué es lo que podemos decir acerca, considerando la implicación directa? Que P es condición suficiente para Q, ¿sí? Y de esta otra podemos decir que, dado que es falsa, que P no es condición necesaria para Q, ¿sí? Entonces, de la primera y de las segundas expresiones analizadas, conjugándolas podemos decir P es condición suficiente, pero no necesaria para Q. ¿Queda claro? Bien, veamos el siguiente caso. Puede ocurrir que la implicación directa sea falsa y que su recíproca sea verdadera. De la primera, ¿qué es lo que podemos decir? Dado que es falso, en este caso diré P no es condición suficiente para Q.
Y de esta otra diremos P, dado que es verdadero, P es condición necesaria para Q. Conjugando esas dos expresiones, decimos que P es condición necesaria pero no suficiente para Q. ¿Está bien? Bien, y el último caso es aquel donde la implicación directa y su recíproca son ambas falsas. Bueno, para la primera podemos decir que, que P no es condición suficiente para Q, porque el valor de verdad de la implicación en ese caso es falso, ¿cierto? Y de esta otra, dado que el valor de verdad también es falso, podemos decir que P no es condición necesaria para Q. Conjugando las expresiones, obtenemos la expresión que dice P no es condición necesaria ni suficiente para Q. ¿Está bien? Bien. Veamos ahora un ejemplo. Dada la proposición, si un entero es múltiplo de 4, es par. Bien, para esta implicación, para esta proposición, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Indicar si el antecedente es o no condición necesaria o es condición suficiente para el consecuente. ¿Está bien? Entonces, si el antecedente es o no condición necesaria o es o no condición suficiente para el consecuente. Bien. Bueno, para eso tenemos que llevar esta proposición al lenguaje simbólico. Entonces vamos a considerar n un número entero. Entonces la función proposicional P de n es múltiplo de 4, será el antecedente de esta implicación, ¿cierto? Mientras que Q de n es par, que era lo que teníamos en el consecuente de la proposición, será el consecuente de la misma. Y simbólicamente esto quedaría expresado para todo n perteneciente a los enteros, P de n implica Q de n. Bien. Como tenemos aquí funciones proposicionales, entonces lo que tenemos que hacer es analizar los conjuntos de verdad de dichas funciones proposicionales. Por lo tanto, vamos a determinar el conjunto de verdad de la función proposicional P de n y el conjunto de verdad de la función proposicional Q de n. ¿Qué números enteros hacen verdadera esta proposición? Bueno, aquí tenemos el conjunto escrito por extensión, ¿sí? Y bueno, empezamos con algunos de los negativos, que son múltiplo de 4, por ejemplo, menos 8, menos 4, el 0, y los positivos 4, 8, 12, 16, 20, etc. ¿Está bien? Mientras que el conjunto de verdad de la función proposicional Q, n es par, será, bueno, aquí tenemos algunos pares negativos, menos 4, menos 2, 0, y los positivos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bien, recuerden que para decidir acerca del valor de verdad de la implicación, tenemos que analizar si este conjunto está incluido en este otro conjunto, ¿sí? Cuando analizamos el valor de verdad de P de n implica Q de n. Ahora, observando esto, fíjense en que los elementos del conjunto de verdad de P, menos 8, menos 4, 0, son elementos de este otro conjunto. ¿Por qué? Porque justamente son números pares. O sea que C de P está incluido en C de Q, ¿sí? Ahora, y adelantándonos un poco al análisis, ¿C de Q está incluido en C de P? Porque eso también lo vamos a tener que analizar cuando trabajemos con la recíproca. ¿Está bien? Bueno, fíjense que en el caso contrario, C de Q, si nos preguntamos si está o no incluido en C de P,
Aquí tenemos un elemento, el menos 2, que no es un elemento del conjunto de verdad de la función proposicional P, ¿está bien? Porque no es un múltiplo de 4. Entonces, C de Q no está incluido en C de P, ¿sí? Bien, bueno, avancemos con esto primero. C de P incluido en C de Q. ¿Eso qué significa? Que entonces el valor de verdad de la implicación P de n implica Q de n será verdadero. ¿Está bien? Esa era la condición que debía cumplirse. Bien. Ahora, si esto es así, de la implicación directa, ¿qué podemos deducir? Que el antecedente de esta implicación, ¿sí? P de n, es condición suficiente para el consecuente Q de n. ¿Está bien? O bien que el consecuente Q de n es condición necesaria para P de n. ¿Se ve? Bien. Ahora, tenemos que analizar lo mismo que hicimos aquí, pero para la recíproca de la implicación. Bueno, en el caso de la recíproca habíamos dicho Q de C de Q, el conjunto de verdad de la función Q, no está incluido en C de P. ¿Está bien? Entonces, el valor de verdad de la implicación Q de n implica P de n será falso. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? El antecedente ahora, Q de n, no es condición suficiente para P de n, o bien P de n no es condición necesaria para Q de n. ¿Está bien? Esas expresiones las tenemos aquí. Q de n, n es par, no es condición suficiente para P de n, y n, P de n, perdón, no es condición necesaria para Q de n. Bien, fíjense en que de estas expresiones que nosotros hemos obtenido aquí, vamos a trabajar con la siguiente. Esta decía, P de n es condición necesaria para Q de n, ¿cierto? Eso es uno de los primeros resultados que hemos obtenido. Y de la recíproca vamos a quedarnos con esta expresión. P de n no es condición necesaria para Q de n. En consecuencia, conjugando estas dos expresiones, ¿qué es lo que podemos concluir? Que el antecedente n es múltiplo de 4 es condición suficiente, pero no necesaria para el consecuente Q de n. ¿Está bien? Bien, de esa manera hemos podido determinar lo pedido. Bien.